Chavales, bienvenidos a Hablando con el Virgen, último episodio de la primera temporada de este podcast creado solo por mí. Y vaya, pues fue un largo camino, chavales, en este podcast, en la cual pasaron muchas cosas curiosas, algunos detalles a destacar. Y bueno, pues el día de hoy, pues como pueden ver, pues estoy solo, no estoy con alguien. Normalmente todos los episodios de Hablando con el Virgen han sido con alguien, entrevistando a alguien. Y bueno, pues esta vez estoy solo porque a concluir básicamente hablándoles de mi experiencia con el podcast, algunas experiencias con algunos invitados, datos curiosos sobre los podcasts y eso, chavales. Entonces espero que apoyen eh, básicamente pues este episodio final, así como los anteriores episodios que yo los recomiendo todos. Así que eso, chavales. Pues vamos a empezar. Como pueden ver, pues vengo bien arreglado porque básicamente pues es mi, bueno, es mi atuendo que tengo que tengo pues en mi portada, ¿no? En la foto de portada que tengo de mi pues, banner de YouTube, ¿no? O sea, ahí soy yo en traje y bueno, próximamente esa imagen se va a cambiar cuando sea la segunda temporada y bueno, eh, y bueno, luego me preguntan, o bueno, creo que nadie me ha preguntado, pero ya es tradición, los que se han dado cuenta es que todos los episodios de Hablando con el Virgen han sido con este gorrito, ¿sabes? O sea, la verdad, pues no tiene nada de especial en sí, o sea, no es como que sea muy fan de Kirby ni nada así, pero pues no sé, como que lo empecé a usar en el primer podcast, en el segundo, y bueno, dije, ya fue, tipo, que sea un emblema de este podcast, ¿no? El zorrito, el gorrito de Kirby. Y pues eso, pues ahora es todo un emblema y bueno, básicamente si me ven con el gorro de Kirby es muy probable que sea hablando con el Virgen o mi podcast. Entonces ya es una tradición ya este gorrito y bueno. Que de hecho lo conseguí en Shane, amigo. No me acuerdo, una de esas páginas truchas donde te venden cosas baratas, pues lo conseguí. Y bueno, me lo he puesto varias veces en stream y bueno, para el podcast, pues es algo bonito, ¿no? Es algo bonito tener como algún emblema, alguna cosa que nos diferencie de los demás. Eso es lo que yo al menos he buscado con mi podcast, pero no vamos a hablar aún de esos temas. Pero bueno, pues vamos a empezar desde el inicio, ¿no? Vamos a empezar desde el inicio de cómo surgió la idea del podcast. Pues bueno, yo recuerdo que básicamente, pues yo soy un chico que la verdad me gusta expandirme mucho, ¿no? Me gusta hacer todo tipo de contenido. Y bueno, la verdad es que dije, bueno, ¿por qué no hago un podcast? Ya que yo tengo la ventaja de conocer a muchos streamers y a muchos youtubers, pues que son, vaya, gente influyente. Entonces aproveché esta oportunidad de que conozco a varias personas y dije, ¿por qué no hago un podcast, no? ¿Por qué no me la rifo y hago, pues un podcast, no? Entonces, bueno, así más o menos fue surgiendo la idea de Hablando con el Virgen. Y bueno, eh, um, pues la idea pues así surgió. Y bueno, pues mi inspiración, digamos que para hacer el podcast, si lo quieren ver de esa manera o de quién me basé, pues en sí, pues yo no soy una persona que suele consumir tantos podcasts, la verdad. He consumido muy pocos podcasts, no les voy a mentir. Fácil, he visto algunos del Rincón de Giorgio, el de The Wild Project, tal vez el de Ibai, y y bueno, el de Mosto Papi, que bueno, no son más como podcasts o no más como entrevistas. Entonces, bueno, básicamente
De ahí agarré mi inspiración y cómo hacer el formato de Hablando con el Virgen. Y eso, así fue como surgió este magnífico podcast, ¿no? Y bueno, pues van a ver que tal vez algunas características de tales de alguno de esos podcasts, pues bueno, están implementados en el canal o en la forma de hacer las entrevistas o algunas cosas que están en las entrevistas, básicamente. Entonces, esa fue como mi inspiración, más o menos. Ah, bueno, creo que tampoco mencioné, bueno, también vi Café Infinito, algunos episodios. Entonces también fueron parte de la inspiración para crear este podcast también que se me había olvidado. Así que, bueno. Bueno, el nombre del podcast. Pues Vana, Vana. Bueno, se tiene que ver con Vana, ¿no? Pero digamos que el nombre del podcast, que es Hablando con el Virgen, o Hablando con el Virgen, bueno, sí, Hablando con el Virgen, básicamente. Eh, pues yo recuerdo que estaba, no sé, una noche ahí hablando con Vana. Y bueno, no sé de qué estábamos hablando, pero el chiste es de que, pues vaya, como que Vanna tenía como la Virgin Zone y las cosas así, como muy virgen, ¿no? Y yo pensé, bueno, pero Vanna no es nada virgen, ¿no? Literalmente, el cabrón de seguro folla más que yo, ¿no? Entonces, pues dije, ¿y si le pongo a mi podcast algo relacionado porque soy virgen? Porque sí, amigos, soy virgen. En efecto, sí, soy virgen. No he, no he culiado, no he metido mi reproductor masculino en alguna, pues en alguna cosa así de otra mujer. Así que bueno, pues sí, soy virgen y bueno, eso. Entonces dije, pues sabes qué, ya que pues yo soy un poco pete y muy virgen, pues ¿por qué no vamos a poner Hablando con el Virgen? Y ya fue, o sea, sí, básicamente surgió el nombre del podcast. Yo creo que es un nombre muy chistoso. eh, y un nombre muy, no sé, yo dije que puede ser muy llamativo, ¿no? No sé, igual, pero puede ser un nombre muy llamativo, es como de, hablado con el Virgen, el Virgen, ¿sabes? Así que bueno, sí soy virgen, amigo. Por si muchos se lo preguntan, sí soy virgen. Y bueno, quiero decirles que no, ni siquiera estoy apurado ni estoy urgido por perder mi virginidad. El problema va a ser cuando deje de ser virgen, claro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo se va a llamar el podcast ahora? ¿Hablando con el desvirgado? No sé, pero bueno, igual el término virgen tampoco es como de solo de sexo, ¿sabes? También un poco de hacer cosas como vírgenes, ya sabes, como, no sé, como el tema este del anime, los videojuegos, todo eso, que bueno, la gente ha estandarizado mucho y eso lo categorizan como algo de vírgenes, ¿no? Así que entro muy bien en esa categoría, pero bueno, ya fue. Así que nada. Bueno, pues la siguiente pregunta era ¿por qué hice el podcast? Y bueno, básicamente porque me gusta expandirme, ¿no? Y bueno, como pueden ver, los perros están ladrando y bueno, yo me quiero morir en este momento. Espero que no se escuche y si se escucha, pues bueno, una disculpa, ¿no? Al espectador, espero que no afecte demasiado, ¿no? Así que bueno, pues siguiendo hablando, pues el podcast lo hice, pues les digo, porque básicamente agarré inspiración de varios podcasts y ya les dije que a mí me gusta expandirme mucho. Así que esa básicamente pues fue pues por qué lo hice, ¿no? Y les digo también porque conocía a mucha gente que era del medio y bueno, dije, ¿por qué no los entrevistamos, no? Que de hecho, la mayoría de los entrevistados nunca fueron entrevistados, como dato curioso. O sea, creo que de todos, solo Mau y creo que Julia Abdala, creo que han sido como entrevistados, invitados a un podcast. O así ya han sido entrevistados, pero creo que de ahí todos los demás, ninguno había sido como entrevistado, o bueno, la mayoría. Entonces, eso, ¿no? Así que puede que gracias a mi podcast supieron cosas de sus ídolos o de sus youtubers o streamers favoritos que tal vez no conocían. Así que, bueno. Pues nada, vamos a hablar ahora de los invitados de la primera temporada. Vamos a hablar de cada uno de los episodios.
cómo se fue desarrollando y tal vez cómo se fue llevando, eh, pues, este rollo, ¿no? Pues bueno, el primer episodio, pues fue con Mau, el famoso streamer y youtuber de contenido Mau. Fue al primero que entrevisté. Y bueno, pues fue algo, pues vaya, curioso, ¿no? Era mi primer podcast, mi primera entrevista. Y aquí lo curioso de ese podcast es de que, bueno, yo ya tenía una relación con Mau desde hace un montón de tiempo. O sea, nos llevamos conociendo casi desde 2 años. Casi 2 años conociéndome con el buen Mau. Y bueno, dije, hey, qué forma de abrir este podcast con alguien que mi comunidad conoce mucho, ¿no? Porque varios de mis viewers y varios de mis... sí, de mis viewers, de mi comunidad, pues ve a Mau. Entonces dije, ¿por qué no empezar a lo grande? Y así, bueno, el podcast ya tiene como un poco de renombre, ¿no? Porque dices, hey, este güey entrevistó a Mau, ¿sabes? Y no entrevistó a un random que tal vez a nadie le importa, a veces no es eso. Pues bueno, pues sí, fue mi primera entrevista, por lo tanto, pues me costó un poco más, puede que tal vez haya sido la peor de todas, muy probablemente, y bueno, fue la que más me costó porque obviamente era la primera vez que hacía el tema del podcast, era la primera vez que entrevistaba a alguien en vivo, porque encima todos los episodios de Hablando con el Virgen, por si no lo saben, son en vivo. Y eso, ¿no? Pues me costó a mí, la verdad, me costó mucho. Recuerdo que estaba muy nervioso porque encima me había hosteado, entonces había como 1000 personas, un montón de personas en ese directo. Y bueno, pues básicamente, pues sí, fue un problema entrevistarlo porque al menos a mí me ganaron los nervios. Repetía muchas palabras, pero bueno, también hay que entender que era mi primer podcast, o sea, bueno, mi primer episodio, mi primera entrevista, entonces un poco de comprensión, sobre todo por eso, ¿no? Porque era mi primera entrevista, nervioso y todo ese rollo. Obviamente ya con el paso del tiempo, pues ya los nervios se fueron quitando, me fui relajando un poco más e incluso agregué algunas cosas que tal vez en el primer episodio no estaban. Un dato curioso también de este episodio fue el que más tiempo me llevó a hacer de todos, porque bueno, era la primera entrevista, no quería quedar mal, no quería que fuera una cagada, no quería que Mouse se sintiera incómodo, que no le gustara. Así que bueno, fue la que más me llevó, bueno, la que más tiempo me llevó a hacer. Y bueno, básicamente Mau pues ya había sido entrevistado, ¿no? Ya había salido en Café Infinito y salió, recuerdo que en un podcast con unos chicos que ahí lo entrevistaron ahí medio random. Salió con el Gabo Bravo también, el Mau. Entonces era como de, bueno, no quiero que sea lo mismo, ¿sabes? No quiero que Mau venga a contar lo mismo que ya contó en sus anteriores 3 entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, me fui un poco más por ser un poco más edgy y preguntarle cosas que tal vez no le habían preguntado. Ay, ahí los gallos, pues vaya, de cosas que ya le había preguntado, no se las quería volver a repetir, básicamente. Entonces, por eso me llevó tanto tiempo y me tuve que chutar los 3 podcasts. Ah, y también el de Juan Guarnizo, de hecho, sí, sí, ahorita me lo acaban de recordar. Y sí, de hecho, también lo entrevistó Juan Guarnizo, entonces, pues era como de, bueno, no quería preguntar lo mismo, básicamente. Entonces, pues eso. Quiero decir que a Mau pues lo aprecio mucho. Es alguien que me cae súper bien y que me ha apoyado en varios proyectos que pues he hecho. Y bueno, estoy muy agradecido con él. Y también porque como dato curioso, gracias a Mau conocí a probablemente todas las personas que vinieron en el podcast, ¿sabes? O sea, la gran mayoría los conocí gracias a él. Y de hecho o sea, probablemente los mejores amigos que tenga tal vez del medio de Twitch y de redes sociales, pues vengan gracias a Mau. Entonces, pues estoy muy agradecido con él y que sepan que es una gran persona y que nada. Ya nos tocará conocernos en persona, espero, porque vamos, conocer a este tipo de gente en persona es un poco complicado, ¿no? Así que bueno, eso es con lo de Mago, ¿ok? Ahora vamos con el segundo, que fue, pues, Late, ¿no? Latecito,
Yo recuerdo que en esta instancia apenas se acaba de mudar a México, ¿no? Entonces había más cosas que preguntarle, ¿no? Al buen Late. Porque, bueno, está como creciendo, ¿sabes? Está empezando a crecer mucho sobre todo. O sea, dio como el boom, sobre todo cuando vino a México y todo ese rollo. Entonces, pues bueno, decidí entrevistarlo, además que fue el nominado, porque también una cosa de hablando con el Virgen es de que yo invito a los que participaron a nominar a alguien en el episodio, bueno, para el siguiente episodio básicamente. Y bueno, ahorita vamos a resolver ese tema tal vez de los nominados también, porque ahí hay una pequeña discrepancia, así que eso. Bueno, con Late, pues básicamente, pues con Late ya también me llevaba un montón de tiempo, casi el mismo que Mau, de hecho, bueno, no casi el mismo que Mau, pero pues yo a Late lo conocí porque hace mucho tiempo, pues yo estaba empezando en Twitch y él me hosteó. De hecho, él tenía como la media que tal vez ahorita yo tengo en Twitch. Entonces, fue muy curioso, la verdad. Y bueno, ahí básicamente, ahí nos hemos ido conociendo, ahí nos hemos ido hablando un poquito. Y bueno, yo creo que si Mau aceptó, pues bueno, era inevitable que también Late iba a venir, ¿no? Bueno, pues obviamente Late tiene su propio podcast, que es Café Infinito, que ya les dije que bueno, agarramos... espérame, un poquito de agüita. Agarramos inspiración. Bueno, yo solo, bueno, no agarramos porque literalmente todo el podcast lo hice yo. Entonces, pues agarramos un poco de inspiración, de como saber cómo hacer las preguntas. Y bueno, también me he visto mucho, o sea, como he visto Café Infinito, pues también ahí me he informado un poco de cómo hacer un podcast, ¿no? Y cómo pues que salga bien, ¿no? Un podcast, básicamente, porque da muchos consejos en Café Infinito a veces, y a veces también me los ha dado pues personalmente. Entonces, bueno, también estoy muy agradecido con Late porque también se ha comportado pues de una manera muy amable conmigo. Entonces, bueno, eh, fue también de los más planeados, también el de Late, porque, bueno, pues había mucho contenido también de Late. Pero lo curioso es de que nunca lo habían entrevistado, ¿sabes? O sea, él entrevistó a mucha gente, pero nunca lo habían entrevistado. Entonces yo fui el primero en entrevistar a Late. Wow, ¿sabes? Les digo, muchos de los que están aquí no fueron entrevistados. Entonces, dato curioso, ¿no? Y bueno, pues les digo que el Delate pues fue bastante interesante, conocimos un poco más de su vida y sobre todo de cuando llegó a México, ¿no? Yo creo que fue el tema como más picantovich del Delate, que bueno, fue el tema de que vino a México, que está con la prima de Pueblo y todo ese rollo, entonces fue el tema de pues cómo pasó pues de estar en Estados Unidos aquí en México y bueno, las complicaciones y todo eso, ¿no? Bastante recomendado ese tema y sobre todo si les gusta Late, pues bueno, yo lo recomiendo verlo. Y bueno, pues tercer episodio, pues fue el Blue Note. Eh, muchos no lo conocerán, la verdad, o muchos tal vez sí, porque bueno, pues entra dentro de nuestra comunidad, ¿no? Porque tal vez muchos dicen, bueno, entrevisté a Mau Galata y luego, ¿y este? ¿Y este? Aunque bueno, en verdad es muy conocido por, por la comunidad de pues la OneCoin y todo eso, pues si de quién decía así, ¿no? Entonces Blue Note, pues bueno, pues era una persona que me caía bien, lo conocía desde hace bastante tiempo, y bueno, decidí entrevistarlo ya que pues estaba creciendo también. Entonces se me hizo uno de los más interesantes, sobre todo de literalmente cómo pasó de Ecuador a Canadá, ¿sabes? Ahorita está viviendo en Canadá solo y estudiando, creo que sí, estudiando en la universidad, creo. Y bueno, pues es básicamente pues algo muy curioso, ¿no? Eso, de que cómo le hizo para literalmente ya estar en un país que de primer mundo y pues tener su propia casa y todo ese rollo, ¿no? Yo no tengo nada contra Ecuador, pero pues es curioso saber cómo le hizo, ¿no? Y bueno, algo curioso de este podcast y es que
pues bueno, fue más complicado de planear porque pues de Blue no hay muchas cosas y no me chuto todos sus streams tampoco para saber todo lo que toda su vida tampoco y qué preguntarle. Entonces, básicamente yo hice el podcast, programé un pues bueno, unas preguntas, pero el problema es de que las preguntas se habían acabado así. Así, o sea, ya el podcast ya estaba durando media hora, no me acuerdo, y dije, oh Dios, es porque realmente me gustaría que los podcasts duraran entre una hora, 40 50 minutos, y dije, verga, pues, ¿qué hago, no? Y bueno, básicamente, pues no sé si se vaya a notar, no sé, espero que no se notó, pero empecé a improvisar un poco las preguntas de ese podcast. Entonces, pues bueno, me agarró desprevenido el Blue Note y nada, pues ahí tuve que improvisar. Entonces espero que no se haya notado, ¿no? Y bueno, pues el Blue Note pues ahí sigue, ahí con su vida, ahí el buen Blue Note. Y que sigue haciendo streams, así que nada. Pues les digo, el tema del Blue Note y su podcast es pues su vida como un poco rara, ¿no? Y que es también interesante al mismo tiempo, ¿no? Así que bueno. Eh, y de hecho, uno de los clips, que es de Hablando con el Virgen del canal, que si no están suscritos, pues suscríbanse, por favor. Pues es de Blood Note, ¿sabes? Y saber si es gay o no, porque normalmente suele vestirse de anime y hacer cosplay. Entonces, pues bueno, bastante curioso esto, ¿no? Que fue uno de los más vistos y nada. Vamos con el cuarto. Y este fue el gran Alexis, chavales. Muy sonado en la comunidad también de la OneCoin y todo eso. Creo que si eres muy fan lo conocerás a La Roca. Y bueno, de este podcast quiero decir que a muchos les pareció el mejor, ¿sabes? No sé si de la actualidad, pero a muchos les gustó ese podcast. Y creo que muchos tienen su episodio favorito en ese. Porque, bueno, creo que el Alexis pues se desenvolvió muy bien. Contó muchas cosas en ese podcast y creo que fue muy entretenido para la gente. Y bueno, les digo que a veces le pregunto a mi público cuál fue el que más le gustó y normalmente suelen mencionar ese, ¿no? Fue de los más largos también porque, bueno, veo que La Roca, pues, cuando le preguntas algo, se extiende un montón, ¿no? Y al contrario de ser algo malo, pues es algo bueno, ¿sabes? Porque así te da más contenido y la gente pues se puede interesar un poco más sobre la vida del streamer, ¿no? Entonces fue algo bastante curioso eso. Y nos contó varias historias y varias anécdotas y enseñanzas de la vida, ¿no? Entonces por eso tal vez fue uno de los mejores y que, bueno, la crítica o mis seguidores pues fue al que más les gustó, ¿no? Y, y eso. Y bueno, les digo que lo curioso de ese podcast fue de que ahí la madre, tal vez no se notó porque, bueno, recorté esa parte, pero bueno, ahí la madre del Alexis, pues básicamente lo tenía que mandar a dormir temprano. Y bueno, no sé si el podcast hubiera durado más, si tal vez no hubiera estado ese detalle, pero bueno, el gran Alexis, pues aún es un chaval, así que nada, lo mandaron a dormir temprano. Y bueno, el podcast, pues terminó ahí un poco apurado, por eso, si alguien se lo pregunta, ¿no? Así que nada, pues fue un gran podcast, la verdad, con el Alexis, me gustó mucho. Y nada, les digo, fue de los más interesantes. Literalmente estuve todo el podcast así. Interesante. Así que bueno. Ese coltea de Alexis. Y bueno, vamos con el quinto. Que fue el gran. El güero. El güeronaldo. Que les digo. Toda la gente que acabo de mencionar. Fue gracias a Mau. Que la conocí. Y bueno, el güero fue también una de estas grandes. Pues no excepciones, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo al güero, básicamente, pues lo conocí porque a veces colaboró ahí con el Mau y a veces me vi alguno de sus videos y dije, ¿por qué no está interesante entrevistar al güero, no? Y bueno, quiero decir que de los 10 podcasts, el del güero
fue tal vez el menos serio, ¿no? O sea, fue como el más cómico, la verdad. Yo me sentí pues muy bien al grabarlo, porque bueno, el güero es una persona muy buena onda, muy chill, si le quieren decir así. Así que bueno, la verdad es que el güero pues una increíble persona, un buen tipo y muy buena onda, les digo, muy acogedor el buen güero, ¿no? Y hasta la fecha me sigue hablando, a veces pasa por mis streams a comentarme cosas. Y bueno, qué buena personalidad tiene el güero. Y bueno, fue de los, te digo, de los más graciosos. Y tampoco, digo, porque el podcast en sí es un poco serio, ¿no? Pero bueno, este fue como un poco de los más cómicos, ¿no? Y bueno, también quiero decirles que era la primera vez que hablaba con él en llamada, ¿sabes? Porque con todos los demás alguna vez había hablado, pero con el güero no había hablado tanto, ¿sabes? Entonces fue la primera vez que hablé con él y me cayó súper bien el güero, es súper buena onda y nada, recomiendo mucho ver su contenido y todo ese rollo, ¿no? Que ahorita se creó un canal de miedo, así que bueno, también se lo quieren apoyar al buen güero. Y bueno, hablamos de muchas cosas, pero lo que más destaco es pues el tema del contenido, de las comunidades, de pues tal vez cuando colaboras con alguien y todo ese rollo. Así que es un tema bastante interesante, sobre todo si bueno, les gustan los temas estos de Twitch, de YouTube y todos estos temas, pues bueno, yo lo recomiendo mucho, la verdad. El podcast del buen güero. Y bueno, pues aquí fue el quinto. Y aquí se me acabaron los participantes, amigo. Aquí, aquí se me acabaron. Pues aquí en la entrevista, la verdad, tipo. Porque bueno, gente que tal vez no ha estado, pues. Pues básicamente es un poco difícil de contactar. Así que eso. Es un poco difícil de contactar a alguna gente que tal vez ustedes dicen, bueno, ¿por qué no invitas a este? Porque tal vez es un poco difícil de contactar, ¿saben? Entonces, bueno, aquí me quedé sin participantes, hubo un tiempo sin hablando con el Virgen, no sé si muchos se dieron cuenta, pero sí, hubo un poco de parón en hablando con el Virgen, hasta que, pues bueno, conocí a una amiga que se llama Lurrus, tal vez muchos la conocerán, o tal vez algunos no, pero pues me presentó a dos youtubers, que bueno, que yo los empecé a conocer y bueno, me cayeron súper bien, que ahí vamos con el sexto episodio, que fue el buen Tiza. El buen Tiza. Así que gracias a Lurus pues, conocí a Tiza. Así que bueno, nos dio contenido a Lurus. Así que muchas gracias Lurus por hacerme conocer a estas personitas. Así que bueno, pues el buen Tiza participó. Fue una entrevista ahí pues interesante del buen Tiza. Le digo otro que tampoco había tenido una entrevista, otro que tampoco lo habían entrevistado antes. Entonces también bastante curioso eso. Y bueno, fue de los más cortitos, la verdad, de Tiza. O sea, no duró tanto, pensaba que iba a durar más. Pero bueno, fue de los más cortitos. Pero también ahí más o menos ya se notaba como que empezó un poco ¿saben? A desenvolver. Ya no estaba tan duro. O sea, ya no estaba acá tan nervioso. Así que bueno, fue de los más cortitos. Y bueno, también quiero decirles que Tiza fue de los que más apoyó el podcast. Porque bueno, no solo hizo como un post en su Twitter de, pues bueno, que me va a estar entrevistando y todo ese rollo. Y también, pues lo anunció en su comunidad. Entonces, por eso, los de Tiza tienen varias visitas. Tiene varias, o sea, tiene pues muchas visitas los de Tiza porque me ayudó mucho a, a compartirlo con su comunidad y que su comunidad lo viera. Yo la verdad es que no obligo a nadie a hacerlo, tipo no obligo a nadie a pues hacer este rollo de compartir el podcast ni nada así. Pero él pues fue muy amable en ese sentido, fue muy amable y nada, pues el podcast, pues bueno, tuvo varias visitas ese podcast y bueno, pues ya le digo, que muy buena persona el Tiza. Y después
Pues bueno, siguiendo con la línea de críticos, pues siguió Lizardo. Que Lizardo, les digo, tampoco había sido entrevistado. Fue alguien que, nada, pues tampoco. Y igual fue del mismo tema del Urrus, ¿sabes? Que también lo conocí gracias al Urrus. Y bueno, pues en ese podcast pues hablamos sobre todo de, pues, un poco más que de Tiza, porque de Tiza fue más de su vida, pero quiero y hablamos un poco más de el tema de, pues, de los youtubers de crítica, ¿sabes? De cómo ser, de ser crítico y todo ese rollo y las complicaciones que lleva. Así que pues es un podcast bastante interesante por si quieren saber, porque digo, tal vez estos youtubers como Tiza y Luisardo no saben cómo hablar mucho de su vida, entonces yo creo que si les gustaría saber de, de ellos, de su vida, que pues va a ser muy pocas veces que la van a contar, pues bueno, ahí tienen los dos podcasts para que pues los vayan a ver, ¿no? Entonces, eso. Bueno, vamos al octavo episodio. Aquí, pues bueno, dije, pensé en mi cabeza y dije, bueno, gracias a Habana, al buen Bananiro, pues conozco a varias personas que son streamers y youtubers de Argentina. Entonces pensé, ¿por qué no invitamos al buen Juli, ¿no? Al buen Juli Abdala, que yo creo que él se va a copar. Yo creo que él sí le va a entrar al tema este del podcast. Y en efecto, entró. Y bueno, ahí tenemos al buen Juli, que, que les digo, pues gracias a Habana vino este y el próximo, que ahorita voy a decir. Así que bueno, creo que fue el podcast donde más hablamos del tema de pues creadores de contenido, ¿no? De cómo se va desenvolviendo y cómo lo hizo Juli para estar donde está, ¿sabes? Como para que no ser un otro Dross, ¿sabes? Como que él lo hizo de una manera diferente y bueno, de las formas de cómo podemos ver hacer contenido en YouTube para sobresalir y básicamente ser pues indiferente, ¿no? Y no copiarte o ser como los demás. Entonces yo creo que fue un buen podcast, la verdad, por si quieren verlo. Y te digo, también la vida de Juli es muy interesante, ya que pues no solo era alguien que pues hacía videos, sino que también era reportero, así que bueno, cierta experiencia ya tiene en este medio. Y bueno, y nos contó algunas experiencias, que Nordetus, que la chingada, que la fregada, shalala. Entonces, bueno, un buen podcast con el Juli Abdala. Y les digo, o sea, ya lo habían entrevistado antes, pero digamos que no había casi ninguna entrevista en YouTube. Así que si le quieres decir como que es la única entrevista a Juli que ha sido como publicada en YouTube, pues ahí la tienen, chavales. Ahí la tienen para al buen Juli, que bueno, es un capo, es muy amable y me cae muy bien. Me cae muy bien, la verdad. Y bueno, el noveno, que fue la última entrevista. eh, y bueno, pues fue el Hornet, que les digo, mucha gente no lo conocerá, les digo, pero les digo, porque vienen de otras comunidades, literalmente, pues, más o menos, pues, Mau, Late, Blood, ¿no? Te dan Alexis, el Güero, Secur. Bueno, básicamente, pues ahí había un pequeño mundillo. Después ya con Tiza y Luisardo, pues bueno, un poco más de críticas. Después con Juli ya nos fuimos un poco más a lo de Argentina. Y bueno, pues al Hornet, pues ya se la debía al Hornet. Le dije que si se copaba para un podcast. Y bueno, pues Juli lo nominó. Así que pues fue el siguiente episodio. Y bueno, pues con el Hornet, pues les digo que a veces en el tema del podcast, pues tú le dices a alguien, no, le dices a alguien que si quiere participar en el podcast, pero el problema es de que pues no te contestan. Yo entiendo que tal vez algunos puedan ser un poco, bueno, no puedan ser, pero sí estén muy ocupados, ¿no? Entonces, pues normalmente, ¿por qué no ha habido tanto hablando con el Virgen tan seguido como empezó? Porque básicamente, pues tú le dices a alguien, esperas su respuesta y normalmente, bueno, o se tardan como 5 días en contestarte o
opté, o pues te cancelan, ¿no? A la mera hora. Y es como que, pues chale, ¿sabes? Chale, pues ya ni pedo, ¿no? Entonces por eso tal vez entre el del Juli y el del Hornet. Y los últimos, en verdad, o sea, en los últimos podcasts pues ha habido una gran diferencia, ¿no? Entre el tiempo, porque los cinco primeros fueron, pues vaya, pues muy seguidos. O sea, fue uno y después tal vez a la siguiente semana ya había otro. Y a la siguiente semana ya había otro y a otro. Pero bueno, básicamente pues es un poco complicado contactar con algunos streamers y youtubers. Así que bueno, por eso tal vez se ha tardado un poco en sacar más episodios de Hablando con el Virgen. Y bueno, pasó con el Hornet, que bueno, se la tenía ahí jurada, básicamente. Y bueno, al fin lo pude invitar. Y bueno, pues ahí hablamos de algunas cosas de su vida, del tema este de los youtubers, de tecnología y todo ese rollo, porque el Hornet se desarrolla mucho en eso. También del gaming, también porque el Hornet pues es muy gamer, así que eso. Pues bueno, esa fue la última entrevista. Y bueno, ahora este es el episodio 10, el último. Yo la verdad es que lo quería concluir con con dos personas que iban a ser muy interesantes para el noveno y el décimo, y a la Hornet invitarlo en la segunda temporada. Esa era mi idea. Lamentablemente estas dos personas pues bueno, no podían, o tal vez no quisieron, no hubo tanto interés, y bueno, básicamente pues dije, ¿sabes qué? Invito al Hornet, y pues este es el décimo episodio, que dije, pues, ¿por qué no hago uno yo solo? ¿Sabes? ¿Por qué no solo estoy yo hablando con, ¿sabes? Con la gente que ve el podcast y eso, ¿sabes? ¿Por qué no soy solo yo? Y bueno, pues a veces, tal vez, si este podcast recibe mucho apoyo, no sé, tal vez haga más veces podcast yo solito y hablando, no sé, tal vez de algunos temas. Pero bueno, normalmente si hay temas ahí controversiales, pues lo suelo hablar en mis streamings y no tanto en un podcast, así que bueno. Eh, pero si recibe mucho apoyo este episodio, pues no sé, tal vez traiga yo, o sea, yo tal vez más episodios, tal vez yo solito y no tal vez entrevistando a alguien. Entonces, bueno, pues vamos con las preguntas de la gente. Que bueno, si no me siguen en Instagram, estará apareciendo por acá. A ver si es el próximo. Bueno, ese es mi Twitter. Bueno, el próximo va a ser mi Instagram. Hice una dinámica en mi Instagram. Bueno, ese es el YouTube. Bueno, ahí está. Ahí este es mi Instagram. Donde hice una. Ahí, güey. Hice una. Pues vaya, hice una dinámica. En la cual, pues bueno, muchos me preguntaron algunas cosas sobre Hablando con el Virgen. Y bueno, yo les dije que si me preguntaban cosas, pues bueno, es probable que saliera al aire, o sea, aquí. Así que bueno, vamos a empezar con unas preguntas que me hicieron, y es que hubo retrasos en la temporada. Esa fue la primera pregunta, y pues sí, sí hubo retrasos. Les digo, de que pasaba de que mucha gente le decías, hey, ¿quieres estar hablando con el Virgen? Acá le explicaba, le mandaba todo un pinche textote así explicando de qué trata el podcast. Y decían, sí, sí, no te preocupes, Jim, tú contáctame, ¿sabes? Y bueno, para que yo normalmente suelo ser un chico que, bueno, quiere asegurar las cosas, ¿no? Entonces yo, a medida de la semana, les voy preguntando, oye, si puedes el sábado. O normalmente yo hacía mis podcasts básicamente los fines de semana y en vivo, ¿no? Entonces, pues no contestaban, o se tardaban en contestarme, y bueno, pues hubo algunos atrasos por eso, y por eso les digo que tal vez algunos episodios se van, eh, pues llevan mucho tiempo entre uno y otro, ¿sabes? Porque tal vez es un poco difícil conseguir a los participantes, ¿saben? Así que eso. ¿A quién he insistido más? Pues bueno, en sí, las 10 personas que participaron, pues no les he tenido que exigir tanto, la verdad. O sea, han sido personas que yo les digo y me dicen va, ¿sabes? O sea, me dicen va, ¿cuándo? Este fin de va, y ya. O sea, en sí no he tenido que exigirle a algunos, así que los 9
que entrevisté, pues la verdad es que muy bien, muy bien, tipo, fueron muy atentos conmigo y me dijeron, sí, este día y ya, tipo, no tuve que estarlos como persiguiendo. Los que tal vez si les he insistido han sido los que no han aparecido aquí. A ver, pero tampoco he insistido en modo acosar, ¿sabes? Tipo, tampoco en ese sentido, ¿no? Pero sí de mandarles mensaje, de que tal vez, oye, qué pex. O algunos me pedían que les enviara correos, así que bueno, les enviaba correos y luego no me los contestaban y yo decía, oigan, qué pex, ¿no? Así que, pues, eso, pues nada, que le he insistido un poco más a la gente que está que no ha salido, a eso sí. Pero bueno, yo al final digo, ¿sabes qué? Si le interesa ir al podcast, va a venir. Y si no le interesa, pues no va a venir. Y ya, o sea, no le voy a estar insistiendo a gente que pues la verdad es que no quiere. Y bueno, ¿sabes? Entonces, eso. Ahí está el rollo. Bueno, una que me hicieron muchas preguntas y fue de ¿por qué se acaba el podcast? Jim, ¿por qué se acaba el podcast? Amigo, el podcast no se acaba. O sea, solo estoy cerrando la primera temporada y ya. O sea, el podcast no se va a acabar. Digo, espero, ¿no? Espero porque puede que quiera empezar la segunda temporada, no consiga nadie y no salga nunca, ¿no? Pero muchos están como de ¿por qué se acaba? ¿Por qué? ¿Por qué? No, amigos, hablando con el Virgen no se acaba, ok. Hablando con el Virgen va a seguir con algunos episodios y con algunas weas. Así que básicamente no se preocupen. Esperemos conseguir más participantes y para que haya más episodios. Y bueno, luego les diré, pues bueno, algunas cosas sobre eso. Me preguntaron que si llevaba mucho tiempo en planificarlos. La verdad es que, a ver, no tanto. La verdad es que, fuera de broma y hablando con el Virgen, pues bueno, tiene un cierto formato. Se suelen preguntar muchas preguntas, ¿vale? La redundancia de los anteriores episodios. Entonces, como que yo normalmente lo que, hablando con el Virgen, pues se divide pues bueno, en cómo nos conocimos, tal vez, o algo así. Su infancia, YouTube y algunas experiencias ahí en el medio. Fin. Así se divide hablando con el Virgen. Y bueno, básicamente pues se van a hacer algunas preguntas. Claro, si tal vez, bueno, con el caso del Late, pues hay que ser un poco más insistente en tales de como, oye, pues ¿cómo lo hiciste para estar en Estados Unidos? Entonces, pues bueno, tal vez sí se complicaba un poco más. Pero bueno, en sí no me llevaba mucho tiempo. Porque bueno, en sí, si el participante me confirmaba, pues yo tenía una semana para andar pensando en preguntas y en cosas interesantes que hacer. Entonces, la verdad es que no iba mucho tiempo. O sea, no me mataba tanto. Creo que. Creo que me tardaba más en conseguir a los participantes que en planear el podcast, no les voy a mentir. Así que eso. Es el tema. No me lleva mucho tiempo, pero me lleva más conseguirlos que planearlos, así se los pongo. Y lo que más te gustó de hacer el podcast, pues fue básicamente que hay un tweet que dice como de solo quiero ser famoso para conocer a mis ídolos, ¿no? Yo ando un poco en esa, ¿no? De que, pues bueno, tampoco mis ídolos, ¿no? Pero sí es gente que pues sí me interesa, sí consumo su contenido. Y bueno, me gustó pues conocerlos más, entrevistarlos. Y bueno, sabes, eso es algo bonito, que al final es una de las cosas por las cuales hago el podcast y es de que pues bueno, puedo traer a gente que a mí me gusta ver, que a mí me gusta consumir y bueno, los traigo y hablo con ellos, ¿sabes? Y es muy bonito, ¿sabes? Porque es como de, oh, estoy con el güey que me consumo todos sus videos diarios tal vez, entonces pues bueno, es un poco, es bonito, ¿sabes? Ese sentimiento, ¿no? Así que bueno, básicamente hago este podcast para conocer a gente que a mí me gusta y puede que traes gente que tal vez no consuma tanto, pero que sí es interesante, ¿no? A mí me gusta mucho este rollo. Bueno, el invitado que más te costó, pues bueno, yo ya les dije que el invitado que tal vez que más me costó, pues ha sido, pues Mau,
porque el tema de que fue mi primera entrevista y fue el primer podcast, o sea, básicamente mi primer episodio del podcast, fue el que más me costó. Digo, en el momento de tal vez investigar y de estar ahí ya en la entrevista. Y te digo, yo creo que el tema de Blue Note, porque se me habían agotado las preguntas, entonces ahí tuve que improvisar así a Nash X para que no se me cortara tanto el podcast. Pero de ahí en fuera, nada más, nada más. Todos los demás podcasts pues han sido muy normalitos, han salido con buen tiempo, entonces eso, han estado bien. ¿Cómo contactabas a tus invitados? Pues bueno, tampoco era tan difícil, o sea, solo les escribía por Discord o por Twitter y ya, ¿sabes? Tipo, así los contactaba. Y bueno, a muchos pues me siguen en Twitter o los tengo en Discord o en Instagram. Y bueno, simplemente les mensajeaba ahí. Shalala, shalala, y quieres venir al podcast, les ponía un textote que básicamente es el mismo texto. O sea, a todos les enviaba el mismo texto, nomás que tal vez con algunas variaciones. Era un textote así, se los enviaba. Y bueno, pues ellos me contestaban. Y eso, ¿sabes? Me decían, sí, sí le entro, no le entro, o no me contestaban también, porque ha pasado que invito a alguna gente y no me contestan, así que bueno, así ha pasado. Nada, pero así los contactaba, no era tan difícil. Y bueno, en ese sentido, pues no me compliqué mucho, la verdad, porque les digo, la mayoría de este podcast, y vamos a hablar después de eso, la mayoría de este podcast es gente que ya conocía. Entonces, clave. Ok. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Pues bueno, supongo que se refiere al podcast, ¿no? Y bueno, en el podcast, pues a mí me gustaría obviamente seguir con el podcast, seguir entrevistando más gente. Y bueno, puede que tal vez, no sé, tal vez yo también empezar a hablar yo solo y todo ese rollo. Entonces, bueno, me gustaría que mi podcast, pues bueno, fuera de entrevistas y todo ese rollo y que viniera mucha gente. Y bueno, yo les digo, yo planeo seguir con hablando con el Virgen. Entonces, eso. Pues eso es lo que a mí me gustaría hacer en el futuro. Más entrevistas y más episodios tal vez yo solo. Y puede que con otra gente, tal vez. Así que bueno. ¿Tuviste nervio al entrevistar a alguno de los invitados? Y si es así, ¿cómo lo afronté? Pues sí, la mayoría es de que la verdad es que pues sí fue un poco nervioso, ¿no? Fue un poco de nervio, porque la verdad es que, pues vaya, tener como a esta persona aquí, pues impone un poco de nervios. Entonces, pues sí hubo nervios. En la mayoría, la verdad, no te voy a mentir, en la mayoría estuvo un poco nervioso. Porque bueno, a veces hay cosas que ustedes no ven, porque no solo es agarrar y pegar al participante, ¿no? Tipo, tengo que ver si el stream no se ha muerto, si hay sonidos de fondo, si está grabando esto y un montón de cosas, ¿sabes? Si se ve bien, si está viendo bien, si el de acá no se le cortó la cámara, si se me cortó la cámara a mí. Así que es un montón de cosas que hay que ver mientras se está grabando un episodio. Y les digo, no es tan sencillo como parece. Entonces, eso. Pues sí, sí estuve nervioso, pero no solo porque haya sido el participante, sino también por muchas otras cosas que pasan alrededor mío que quiero que no suenen, ¿sabes? Porque, por si no saben, esto también está para Spotify. Entonces imagínate que estás escuchando el audio y de repente sale un perro ladrando, ¿sabes? Te va a sacar de pedo y pues bueno. A mí me gusta hacer las cosas con calidad, la verdad, no te voy a mentir. Sí, bueno. Pues eso fue algunas preguntas que me hicieron por Instagram sobre el buen podcast. Y bueno, vamos a concluir con algunas cosas que tal vez no me preguntaron, pero yo creo que muchos sí andan pensando, ¿no? ¿Por qué no invito a alguna gente hablando con el Virgen? Bueno, esto porque a veces muchos me dicen, Jim invita a tal persona, Jim invita a tal persona, invita a tal persona, invita a este, ¿por qué no invitas a este? Bueno, pues bueno, la primera causa puede ser porque el participante pues no quiera, ¿sabes? Esa es como la primera, de que tal vez el participante no quiera participar, valga la redundancia,
no quiera pues salir en el podcast. Y bueno, eso yo lo tengo que entender. Entonces tampoco lo voy a estar obligando a que si no quiere venir aquí a hablar de su vida, o tal vez siente que el podcast no es tan reconocido o por cosas así, pues por eso también hay gente que no participa. Entonces, eso, digo, porque algunos nombres, pues si dices, ¿por qué no entrevistas a este que lo conoces tanto? Tal vez porque él no ha querido, tal vez porque, no sé, no se siente conforme. Y puede que tal vez en un futuro vengan, pero pues no es seguro, la verdad, no es seguro. Y bueno, la segunda razón es porque, pues bueno, tal vez es gente muy ocupada y pues no contestan los mensajes también. O sea, también me pasa que bueno, pues invitas a alguien y pues hay dos tipos de personas, los que no te contestan para nada, tipo, y están en todo su derecho porque tal vez pues no les interesa, no te contestan así un caño, ni siquiera un no, ¿sabes? Ni siquiera un no, no, gracias, ¿sabes? Y luego hay gente que le dices, ¿quieres entrar? Te dicen que sí, pero al final tú le sigues escribiendo y esa persona pues ya no te va contestando, ¿no? Entonces ahí está, pues creo que más que el problema uno fue este problema por el cual mucha gente no ha venido a este podcast. Y ha sido por esa razón, porque bueno, tú les insistes. Bueno, no les insistes, o sea, no al modo de acosar, suena un poco feo insistir, pero sí vas con buena onda a decirles que pex, ¿no? Y pues se tardan en contestar o simplemente pues ya te dejan de contestar. Entonces es por estas dos razones por las cuales no invito tal vez a una gente. Y bueno, una tercera es de que también pues me tiene que caer bien, ¿no? Digo, no voy a invitar a alguien que no me caiga bien o que tal vez no me interese tal vez lo que haga, ¿no? O sea, bueno, no que no me interese, pero digamos que a veces me dicen, entrevista a este, ¿no? Pero es como de, pero literalmente acaba de empezar y ¿qué quieres que le pregunte? O tal vez no tiene tanto lore, solo sube estos videos y ya, ¿sabes? No es como que tenga algo interesante que contarnos más que algunos datos, así que bueno, pues también este podcast pues escoge a gente muy minuciosa, que sea interesante aunque sea y que nos pueda contar bastantes cosas, porque si no, bueno, si invitara tal vez a cualquier persona, pues el podcast o los episodios durarían 20 minutos o 30 minutos. Y el chiste no es ese, el chiste de que dure un poco más. Entonces, bueno, esas son como las tres razones por las cuales no invito tal vez a alguna gente. Así que, bueno, por si quieren dejar de preguntar por qué no invito a esta gente y por qué no salen, pues bueno, puede ser por alguna de estas tres razones. Así que, bueno. Eh, y nada, ya acabó. No, mentira, no, no ha acabado, no ha acabado. Bueno, hay que hablar de lo bueno del podcast, hay que hablar de las cosas positivas del podcast que yo quiero mencionar. Y puede que algunos se han dado cuenta, algunos que no. Y bueno, pues bueno, primero pues siendo que mi podcast pues, es algo bastante diferente. Digo, tampoco me quiero chupar el pene yo solo. Pero es un podcast bastante, pues, no habitual, ¿sabes? No es la típica entrevista de ¿y cómo comenzaste en YouTube? ¿Y cómo te inspiraste para tu vida? O sea, o cosas así. O sea, no son preguntas tan así. O sea, sí las hay, obviamente. Pero el podcast no es sobre eso. O sea, es como yo lo que trato y muchas de las personas que a veces van a algún podcast o una entrevista es de hablar de tal vez temas de la infancia, ¿sabes? Temas de su pasado, pero no de que, ay, es que estaba en la universidad y la dejé. No, o sea, cosas más, antes, o sea, cuando eran niños, cuando eran unos chamacos en pleno crecimiento y en ese rollo, ¿sabes? Por eso muchos me dicen, ¿por qué le preguntas lo del lonche a este participante? ¿Por qué? Porque nos puede dar información o datos curiosos de tal vez cómo era su vida de niño, o cómo tal vez él era cuando era un chavalito, ¿sabes? Aquí, en Hablando con el Virgen, no solo conocer a la persona por la cual se hizo famosa, sino también por cómo ha ido evolucionando al paso del tiempo.
Por eso también a veces hacen las preguntas de, bueno, tú eres mucho de salir a fiestas, has tocado cierta experiencia. Y la pregunta, ya saben, la icónica del canal, ¿qué es lo más virgen que has hecho, no? También esa es la pregunta como más icónica del canal. Que a todos creo que a todos se los he preguntado. Creo que no recuerdo a alguien que no se la haya preguntado. Entonces, pues, son cosas más de ese estilo. Entonces, aquí esta entrevista es un poco más completa porque analizamos temas más de la infancia y de el crecimiento también YouTube, pero también de otras cosas, también no solo de cómo que es YouTube, sino también de que se ha tenido complicaciones con algunos creadores, algunos fans, el tema de llevar la fama y todo ese rollo. Pues te digo, hace este podcast puso algo bastante completo y probablemente muchos que no sabían de algunas cosas de sus ídolos o de sus youtubers o de sus streamers favoritos, puede que lo hayan conocido gracias a este podcast. Entonces, bueno, eso es algo bueno que quiero destacar del podcast. La otra, que tiene que ver con lo que ya dije anteriormente, y es de que, bueno, pues tiene ahí como sus detallitos, ¿no? Sus detallitos que lo hacen único y no una entrevista cualquiera. Por ejemplo, los detalles de el Kirby, ¿sabes? Esta cosa que, aunque parezca una tontería, pero pues es algo que ya es icónico en este podcast. También, el overlay, ¿sabes? Que normalmente se puede poner esto al lado del participante también. Y bueno, ¿sabes? Eso es algo que tal vez... Y bueno, además de eso, las preguntas que, bueno, ya saben, la de launch, la de el virgen y tal vez el nominado al final, tal vez sea algo que muchos podcasts o muchas entrevistas no hacen. Entonces, creo que mi podcast tiene algo que ofrecerle al mundo que sea diferente a los que ya ustedes tal vez ya consuman. Entonces, pues bueno, eso es lo bueno del podcast, la verdad. Es algo que yo estoy orgulloso de mí y que he logrado. Y bueno, mis errores, pues bueno, la verdad es que no les voy a mentir. Soy un chico que la verdad no tiene un léxico increíble y suelo repetir muchas veces las mismas palabras. Así que, pues ahí lo siento por si alguien es profesor de español o es alguien que se detiene minuciosamente a ver cada palabra que digo. Pues la verdad es que no te voy a mentir. Soy un inexperto en esto y no tengo el mejor lenguaje para todas las para todas las ocasiones, pues no tengo el mejor lenguaje, la verdad. Así que bueno, incluso a veces digo algunas palabras mal, me trabo, incluso no sé si sabían, tal vez muchos no saben, pero yo soy tartamudo, a veces tartamudeo al hablar, porque bueno, es algo que tengo desde niño y he arreglado eh, con el tiempo, pero puede que tal vez en el podcast a veces se note un poco. Entonces, pues bueno, tal vez si a alguien le choca cómo hablo o cómo me expreso, pues bueno, es algo que se tiene que ir aprendiendo con el tiempo y eso. Hay que irlo perfeccionando básicamente. Esto se va perfeccionando, chavales. Y bueno, otra cosa que tal vez es que, bueno, o además de que mi léxico no es el mejor, y yo mismo me he dado cuenta, pues es de que tal vez muchos me critican porque tal vez no tengo como cierta autoridad o digamos como que cuando contesto una pregunta no suelo como expandirla tanto y la verdad es que bueno, esto se puede ver a mi falta de experiencia, no solo de haciendo podcast, sino también de la vida, ¿sabes? Porque puede que, no sé, el participante me cuente algo muy interesante que a mí no me ha pasado y que bueno, yo me quedo como de wow, ¿sabes? No sé qué opinar porque no me ha pasado. Entonces, normalmente suelo opinar de cosas cuando suele terminar el participante de hablar, pues de cosas que sé. No me gusta hablar por hablar. No soy alguien que suele decir, no, por ahora es que esto, ¿sabes? Y opinar algo que tal vez no tenga nada que ver. Entonces, bueno, tal vez si me ven un poco callado o bueno, porque también muchos me dicen, ay Jim, es que siempre estás todo serio y todo ese rollo. Pues bueno, amigo, otra cosa que yo aprendí, y creo que esto fue de Late o de algún podcast, y es que, amigo, tienes que escuchar al participante, tienes que escucharlo.
Porque no es como de, sí, 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 lo escuchas y ya. Es, güey, no, es escucharlo, entenderlo. Es por eso normalmente no suelo interrumpir a los participantes, por eso normalmente me quedo callado, porque quiero que suelten todo lo que tienen y no me gustaría interrumpir pues ese momento. Entonces, pues normalmente suelo esperar a que la persona acabe para luego yo pues continuar siguiéndole haciendo las preguntas o tal vez mencionar algo extra. Entonces, pues eso, que la verdad pues no soy, o sea, no soy alguien que le guste interrumpir, entonces normalmente pues suelo dejarlo terminar, escucharlo y bueno, si tengo algo que opinar al respecto, opino, pero si no tengo nada que opinar al respecto, no opino. Así que es una aclaración y bueno, voy a tratar de no verme tan duro como ustedes dicen en cuando sean los podcasts, entonces eso. Pues bueno, hablando de la segunda temporada, ya que hablamos de toda la primera, todos mis errores, todos mis aciertos y de todos los participantes que participaron, a la redundancia, pues bueno, hablando de la segunda temporada, ¿no? La segunda temporada, Jim, ¿cuándo va a venir? No tengo ni idea. No tengo ni idea porque a mí la segunda temporada me gustaría planearla con más tiempo. Con más tiempo y con ya invitados, ya que estén confirmados, ¿saben? Porque algo curioso de la primera temporada es de que era literalmente invitar a alguien y no saber cuál es el próximo, ¿sabes? Porque nunca sabes cuál va a ser el próximo, porque no es algo que yo diga desde hace 2 semanas. Bueno, ya sé que va a ser este y luego este y luego este, porque eran como dentro de la medida, eran pues después del podcast ya pensar en quién puede ser el próximo, ¿no? Entonces, pues no es algo que esté muy planeado y que quiero empezar a planear. O sea, quiero empezar a planear que el episodio 1 sea tal persona, que el episodio 2 tal persona, que el episodio 3 tal persona, y no sé, tal vez hasta el 5. Y bueno, de ahí, pues hacer los podcasts. Y bueno, en lo que salen esos 5, considerar los otros 5 para acabar la segunda temporada, ¿no? Entonces, eso, me gustaría planearlo un poco más. Entonces, por lo tanto, no sé cuándo va a haber nuevos episodios de Hablando con el Virgen. Yo espero que sean pronto y que los que quieran participar, pues me contesten y me tengan una fecha que vaya, que sea acá y que puedan participar. Y bueno, no haya problemas. Así que básicamente va a ser un poco más planeado. Bueno, obviamente nuevos invitados va a haber. Va a haber gente que tal vez no estuvo en la primera, tal vez esté en la segunda. Pero... hay los gallos. Pero lo interesante de este podcast, de esta segunda temporada, es que... Ay, perdón. Que el anterior podcast fue de gente que conocía, que básicamente conoció un montón. Ahora esta segunda temporada va a ser gente que no conozco. O sea, literalmente me he hablado 2 veces con ellos y ya, ¿sabes? O sea, va a ser gente que tal vez no conozco a profundidad. Entonces puede que me cueste más hacer la segunda temporada, porque va a ser gente que no conozca tanto. Porque les digo, toda la gente que quiso estar en la primera temporada está en la primera temporada. Y toda la gente que ahora está en la segunda temporada es porque, bueno, ustedes no pueden aparecer en la primera. Pero sí, la mayoría de este podcast les quiero decir que va a ser gente que probablemente yo no conozca, o que no tenga tanta relación, o no hayamos colaborado tanto. Entonces, bueno, la segunda temporada se viene con todo, y con más participantes y con más cosas de ese estilo. ¿Ok? Así que, bueno, también les quiero decir que no todos van a ser mexicanos, no todos van a ser argentinos, y no todos van a ser una misma nacionalidad. O sea, ya a mí lo que me gustaría es expandir el podcast y que mucha gente lo escuchara, ¿no? Tal vez puede que a este güey no lo conozcas, pero bueno, dale la oportunidad, aunque sea de conocerlo. O sea, puede que, no sé, tal vez esta persona que tal vez no la conozcas sea tu próximo youtuber o streamer favorito. ¿Quién sabe? Así que bueno, si ven que de repente, no sé, son 2 mexicanos y luego 3 argentinos y luego 5 colombianos y luego 6 chilenos y luego 10 australianos, pues bueno,
dense la oportunidad de conocer a más gente, amigos. Dense la oportunidad de escuchar las entrevistas, porque yo creo que son muy interesantes y pueden servir para que ustedes conozcan más gente. Y bueno, no solo vengan a ver la de su ídolo y ya se olviden del podcast, ¿no? Porque el chiste es ese, de que puedan conocer más gente y conocer la vida y experiencias de más youtubers y streamers. Bueno, el tema de YouTube con Hablando con el Virgen es un poco curioso porque bueno, hasta el momento pues se están subiendo como los highlights del podcast y luego el podcast completo. No sé si seguirá haciendo eso o tal vez ya solo subir el podcast completo. Entonces, pues bueno, ahí veré qué pedo con ese rollo. Así que si me lo pueden dejar abajo en los comentarios, cómo les gustaría que fuera Hablando con el Virgen en YouTube. Que si solo subiera el podcast completo y ya, o voy subiendo highlights de los momentos como más interesantes del podcast. Entonces, bueno, pues al final pues queda en decisión de ustedes y bueno, ya veré yo una decisión. Y también, pues si va a estar mejor planeado las entrevistas, pues bueno, los tiempos también en los que se suben pues van a ser mejor planeados. Así que esperen que tal vez no sea tanto de tanta longitud entre un podcast y otro y cosas así. Y bueno, pues puede que sean más editados los videos, sí, puede que estén más editados, o los highlights, es que los decido subir. Puedo tal vez más editados, con una introducción, con un cierre, ¿sabes? Puede ser. Así que eso, puede que traiga más ganas los videos para YouTube, que si no están suscritos, pues bueno. Y bueno, con Spotify, pues bueno, no hay mucha ciencia, ¿no? Solo se están subiendo los audios de los podcasts y ya. Por si no los quieren ver en YouTube, ahí los tienen en Spotify y los pueden ver a la hora que ustedes se les hinche la gana. ¿Ok? Y bueno, obviamente, pues va a cambiar el overlay. En la segunda temporada va a cambiar el overlay, que bueno, el de esta temporada fue un poco cucho, no les voy a mentir, porque fue hecho por mí. La verdad es que no soy una persona que tenga la suficientemente experiencia como para hacer overlays. Entonces, pues bueno, va a cambiar eso. Tal vez las miniaturas, las fotos de portada, todo eso. Puede que anuncie más el podcast y eso, ¿sabes? En los videos de mi canal principal. Así que, bueno, va a haber cosas nuevas en la segunda temporada. No va a ser lo mismo, no va a ser la... Va a ser algo chingón lo que se viene en la segunda temporada y va a ser muy interesante. Y les digo, la fecha no se sabe, dependiendo de cuánta gente pueda conseguir para el podcast, nunca se sabe. Esperemos conseguir más gente, ya que es cuando es la parte en la cual pues necesito su apoyo, ¿no? Porque es importante que por favor apoyen al podcast, porque puede que si ustedes apoyan al podcast, más gente lo vea. Y si más gente lo ve, pues más gente interesada en el o bueno, o sea, más gente que sean youtubers o streamers estén más interesados en el podcast. Entonces, si ustedes quieren que yo traiga a alguien a este podcast, pues por favor denle el apoyo, ¿sabes? Denle ese apoyo, porque bueno, si no es bien apoyado, pues va a ser más difícil traer a participantes que tal vez ustedes quieran. Entonces es importante que por favor apoyen en Spotify, en YouTube, en esas dos donde se sube el podcast. Se pueden venir a los directos también, que todos los Hablando con el Virgen se hacen en directo, todos. Pues es muy importante, pues que apoyen, la verdad, que apoyen, porque pues eso me da la oportunidad de preguntarles a más gente que si quieren venir al podcast y a más creadores de contenido que estén interesados en venir al podcast. Entonces, si no viene tal vez el que tú quisiste, pues tal vez sea porque no estás apoyando el podcast. Así que por eso es muy importante que lo apoyen. Y bueno, les digo que es muy importante que hagan este rollo, que apoyen más, porque así yo puedo traer más gente, básicamente. Bueno, chavales, pues
Pues nada, aquí ha acabado la primera temporada de Hablando con el Virgen. Fue un honor compartir muchas experiencias con muchos de los participantes y de mucha gente. Así que nada, espero que con ansias reciban la segunda temporada con mucho ánimo y con mucho apoyo. Y bueno, pues así acaba la primera temporada, con yo cerrando este gran podcast. Así que nada, que sepan que se vienen cosas mejores y cosas más chidas. Me pueden decir por los comentarios qué les gustaría ver en la nueva temporada. Eh, Algunas ideas y cosas así. Si me lo quieren, tal vez no decir por los comentarios de YouTube, sino también por mis streamings, que hago streamings todos los días, de Twitch, o por mis redes sociales, que es Twitter, Instagram, que son Jim Carona literalmente. Y bueno, también que tengo un canal principal de YouTube, por si lo quieren ver. Así que bueno, chavales, nos vamos. Así cerramos Hablando con el Virgen, primera temporada. Y espero que le vaya bien a todo. Y que la segunda temporada sea mejor que la primera. Así que nada. Nos vemos. Bye.